La cuenta de TikTok que ves en pantalla comparte diversos videos, nada relacionado a la temática paranormal. Sin embargo, en una ocasión cuando se encontraba grabando sus viajes, como suele hacerlo usualmente, captaría algo extraño e inquietante. Atentos. Oh boy. What, Well, that ain't good. Don't know who's running that, but... I mean, yeah, okay. Un pequeño vagón de tren se ve funcionando completamente por sí solo, sin que nadie lo maneje. Sin embargo, aún desconcertado por lo captado, lo comparte en sus redes sociales y continúa su viaje. Pero luego, al revisar el video, parece que había captado algo espeluznante. Who's running that, but... I mean, yeah, okay. Please tell me I'm not the only one who saw that. This thing. Right here. What the f*** is that? Se puede ver lo que parece ser una pálida figura parada en cuatro patas, con la cabeza asomándose por la parte trasera del tren. Esto dejó intrigado a muchos de sus espectadores. ¿Quién o qué puede ser esto que se encuentra en la parte trasera del tren? Déjame saber tu opinión en los comentarios. El siguiente escalofriante video fue compartido en TikTok, donde podemos ver lo que parece ser la grabación de una cámara de seguridad, donde un hombre parece trabajar en una fábrica, pero súbitamente sucede algo escalofriante. Se puede ver cómo las cosas empiezan a moverse sin explicación alguna, pero lo más extraño es que parece como si algo o alguien lo atacara y arrastrara a lo largo del pasadizo. Aunque no hay más información sobre este video, ciertamente ha generado mucho debate en la plataforma. ¿Y tú, crees que esto puede ser auténtica actividad paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok conocida como Tristán8104 ha publicado una serie de videos donde muestra la escalofriante actividad paranormal que está ocurriendo en su casa, por lo que a continuación veremos un pequeño compilado de estas ocurrencias. Parece como si algún tipo de entidad los acechara constantemente, buscando aterrarlos para alimentarse de sus miedos. O tal vez, ¿podría ser algo más tenebroso?
Obviamente, esto no es nada normal, pero aún no se sabe exactamente qué puede ser. Sin embargo, esto parece que recién comienza y estaremos al tanto de su desarrollo. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Déjame saberlo en los comentarios. El usuario de TikTok, Reziux, compartió un video en su cuenta donde dice que trabaja en un cine, revisando que todo esté bien, las puertas, y que nadie se quede en la sala al final de cada película. Esto lo hace cada día, sin ningún tipo de problemas, hasta que mientras compartía su rutina diaria en un video, no se imaginaría que captaría esto. So I work in a movie theater, and we have to check the theaters at night. You know, once you're done closing as an usher, you just flash the camera. You gotta check the door, and then you have to check behind these curtains just to make sure no hobos are back here. You know, no one's back here. And then you just go and... What the fuck? Alguien parece encontrarse en el cuarto de proyección, por lo que se dirige a investigar quién puede estar allí. I just saw somebody up here, and it's the scariest shit I've ever seen, dude. I was just down here, and I was back down there in that fucking corner right there, and I literally just can't. What the fuck? Puede verse a alguien detrás de las máquinas a pesar de haber revisado previamente y no haber encontrado a nadie. Parece que algo o alguien lo acompañaba esa noche. ¿Y tú, qué crees que puede ser esto? Déjame tu opinión en los comentarios. El equipo de NERD Paranormal en esta ocasión llegan hasta una casa abandonada hace poco, en la que se dice vivía una madre con su hija, pero la menor, según la madre, estaba poseída por un demonio. Incluso se dice que llegó a atarla con cadenas a la cama. Lamentablemente, no encontraron ayuda para ella, por lo que la hija no sobrevivió a esto. La madre se fue de la casa para siempre, quedando este lugar completamente abandonado. Tim y Dennis llegan de noche a la propiedad para comenzar con su investigación sobre la actividad paranormal que dice ocurre aquí, y es apenas minutos después de haber iniciado que algo empezaría a captar su atención. Atentos. Такие старинные вообще. Прикольно. Еще одно зеркало. Столько зеркал. Сколько вообще? Зачем столько зеркал? Печка по стандарту. Что там такое? Не буди. Смотри, что? Кровать. О, блин. С цепями. Получается, она к этой кровати прикована. Охренеть. Это на руки. Значит, что тут реально с ней происходило такое, что ей приходилось прикалывать такими цепями. El equipo encuentra la cama con cadenas, que se dice fue usada para atar a la hija poseída. Pero lo más extraño es que tanto la cama como el armario se encontraban alejados de las paredes.
Además, encontraron el espejo de la habitación tapado, lo cual, según la creencia, esto se hace cuando fallece alguien, con la idea de que el alma no quede atrapada en una casa a través del espejo. Por ello, normalmente suele taparse. Esto parece dar más veracidad a los testimonios escuchados sobre este lugar. Entonces, el equipo decide instalar una cámara en la habitación, apuntándose a la cama, mientras se dirigen a hacer una sesión con un antiguo EGF, hecho de grabadora, cassette y micrófono. Здесь кто-нибудь есть? Основное. Прослушаем. Так. Здесь кто-нибудь есть? Что было? Перемотай чуть назад. Основное. Прослушаем. Чуть-чуть. Прослушаем. Здесь кто-нибудь есть? Он есть. Есть? Угу. Запиши еще что. Дай нам знак, если ты здесь. Что-то просто поехало. Дай нам знак, если ты здесь. А что ты слышно было? Ну да. Так. Офигеть. Кто ты? Спроси, кто он такой? Кто? Кто ты? Слушай. Дай нам знак, так. Если ты здесь. Кто ты? Не понял. Ты здесь. Кто ты? По-моему, что-то не человек. Не человек? Да. El equipo parece contactarse con alguien, pero no recibe respuestas claras sobre la naturaleza de esta entidad, por lo que luego deciden explorar el ático de la casa y no encontraron nada relevante. Sin embargo, cuando vuelven a bajar al primer piso, algo extraño ocurriría. Что за хрень? Надо разбросить. Зря ты его тронул, наверное. Брусок. Показалось? Он... Я запомнил брусок, он не мог же. Или он зрение смотрел, как будто что-то там произошло. Здесь? Угу. Tim y Dennis vuelven a intentar comunicarse con la entidad a través del EGF, pero no obtienen más respuestas. Algo consternados por no poder explicar la actividad paranormal que ocurre en la casa, finalmente deciden irse de aquí. Con ello, la incógnita de saber qué hay en esta casa sigue vigente. ¿Y tú, qué crees que puede haber en este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios.
Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.